¿Cómo quieren que empecemos? ¿Quieren que empecemos con algunas dudas y preguntas de ustedes y van levantando la mano? ¿O prefieren que yo les vaya diciendo algunos conceptos claves y demás? ¿Cómo prefieren comenzar? ¿Están ahí? Melissa, Victoria, Sí, Maylen. estoy acá, profe, si quiere Sí. dar por mis conceptos y después preguntas, pero no sé mis compañeros qué opinan. Lo que ustedes digan. Sí, a mí me parece que sí puede arrancar usted, profe. Arranco yo y después más Sí, profe. Dale, despejamos las dudas. Dale, hacemos así. Bueno, a ver, mañana tenemos el Perdón, examen profe, final. Sí, disculpe que la interrumpa. Yo es la primera mesa que me voy a presentar y yo, antes que nada, tengo la gran duda de cómo es la mesa en realidad, si tenemos que saber algún texto en especial, porque habían dicho en algún grupo que tenías que saber los textos, o con que vayamos con las definiciones o algún tema en específico, se puede arrancar el final. ok, bien. En principio, ¿alguien más con una duda como Victoria? Sí, yo es la primera vez también que me presento y más o menos quería saber cómo era. Ok, bien. Todas las que están acá, todas, no sé, no veo todos los nombres, pero todas ustedes están en condición de regular. Sí, profe. Ok, Sí. bueno. Bien, para ser regular, ustedes saben que esta es una materia que yo también la primera vez que me presento. Bien. Esta es una materia que tiene práctica. Entonces, estar regular significa haber aprobado en esta instancia el parcial y la práctica de años anteriores. Bien. ¿Cómo rendir un parcial en condición de regular en puber y adolescente? Nosotros les sugerimos, no es obligatorio, pero si ustedes quieren preparar un tema, es una carta de presentación. A mí me gusta por ahí plantearlo así porque 5 minutos un tema, a algunas personas les da más seguridad para empezar a hablar con algo que se sientan cómodos, que conocen bien, y otras personas vienen y dicen, profe, pregunte. Bueno, eso lo deciden ustedes. Para mí es una posibilidad, una herramienta que tienen ustedes. Y para preparar un tema, si ustedes van a preparar un tema o para estudiar la materia, tienen que poder estudiar con el programa. Lo primero que tenemos que hacer cuando vamos a preparar una materia final, un examen final, es tener a mano el programa, ya sea en papel, en PDF. Eso es la columna vertebral de lo que atraviesa toda la materia, ¿sí? Y ahí, una vez que tenemos ese programa que nos dice los objetivos, que nos dice qué se espera, que tenemos que conocer de esa materia, vamos a ir a los conceptos clave. Y un poco ahí es donde quería que podamos buscar juntos, contarles recién. En esta materia, cuidado enfermero al puber y adolescente. Tenemos que empezar conociendo el concepto de adolescencias. Adolescencias en plural. ¿Por qué hablamos de adolescencias? ¿Por qué hablamos particularmente de adolescencias en plural? Es una pregunta, ¿eh? Yo después la voy a retomar. Pero a ver, ¿alguien se acuerda? ¿Podemos ir reconstruyendo este concepto? ¿Alguien que tenga a mano los apuntes? María Wanda y Lenzo. Bueno, vamos a meternos entonces. Adolescencia en plural, tenemos que identificar la etapa, ¿sí? Poder caracterizar qué es la adolescencia. Pasqualini es un autor que nos va a dar conceptos en referencia a este autor, a esta pregunta, a qué es la adolescencia. Es un texto que agregamos el año pasado, ¿sí? Quienes hayan cursado la materia del 2023 para atrás, no van a encontrar Pasqualini y no le vamos a preguntar de Pasqualini. Quienes hayan cursado el año pasado, es un texto que nosotros manejamos y es
muy claro, porque ahí van a poder encontrar las adolescencias en plural, las etapas de la adolescencia, definición de adolescencia, ¿sí? Yo la cursé en el 2021, ok, bien, ahí no teníamos ese texto. Entonces, ¿por qué hablamos de adolescencias en plural? Si hablamos de adolescencias, tiene que ver con el contexto, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que poder conocer es que las adolescencias se construyen, que es una etapa, y que tiene que ver cada adolescencia de acuerdo al momento histórico en el cual se desarrolla esa adolescencia, esa persona que la está transitando, y a la cultura, a la clase social, al ambiente, ¿sí? Son todos elementos que van a configurar un determinado tipo de adolescencia. No va a ser lo mismo una adolescencia que transcurre en el 2024, en la ciudad de Rosario, en el barrio de la Facultad de Ciencias Médicas, ¿sí? A una adolescencia en donde transita, por ejemplo, no sé, en la ciudad, en otras localidades más pequeñas, en pueblos, que no tienen ciudades universitarias, que no tienen facultades públicas, que tienen que poder viajar a otro lugar si quisieran estudiar esos adolescentes. Entonces, el espacio físico, geográfico y la cultura también configuran. Por eso hablamos de pluralidades. No hablamos del adolescente. Hay muchas adolescencias y cada una de esas adolescencias tiene que ver con todos estos factores que venimos mencionando, ¿sí? Desde ese lugar planteamos ese concepto. ¿Alguna duda hasta acá en esto? ¿Sigo? Pregunten nomás. Linda dice. Ok. ¿Seguimos? Sí, sí. Bien. ¿Qué más? Paradigmas. Paradigma es un concepto clave que nosotros preguntamos, que lo trabajamos mucho en clase. Es un concepto que nosotros nos da una visión más amplia y más compleja cuando vamos al territorio. Cuando vamos al territorio, ya sea en la escuela, que fuimos el año pasado y este año, ya sea en los centros, perdón, pasó una moto. Digo, es un concepto muy importante que nos ayuda a entender la complejidad de las adolescencias en el territorio, sea en el centro de salud, sea en las escuelas, en las plazas, en las visitas domiciliarias, en el ámbito de lo comunitario, en el ámbito que nosotros tengamos nuestra práctica de enfermería. ¿Por qué? ¿Por qué planteamos que el paradigma es importante para conocer y complejizar la mirada de las adolescencias? Porque tiene que ver con esto, con la visión, con cómo miramos a esos adolescentes. Nosotros y nosotras, digo, tenemos, todos y todas tenemos una representación, una idea acerca de lo que es ser adolescente. Si yo le digo, fulano, Juan, vamos a poner un nombre, Juan, de 12 años, del barrio Las Flores. Florencia, de 14 años, del barrio Saladillo, del barrio Centro, digo, del barrio, la persona, la edad y el lugar, ya tenemos alguna representación que tiene que ver muchas veces con un prejuicio, es decir, con un juicio previo acerca de la idea que tenemos de las adolescencias, ¿sí? Hay una representación social que hace que nosotros pensemos, tengamos alguna idea, algunas más parecidas, otras más distintas, acerca de lo que entendemos por adolescencia. Esas representaciones, esas ideas, tienen que ver con los paradigmas, ¿sí? Y ustedes, si van a buscar el material que nosotros trabajamos, hay un librito de derechos humanos que tiene tiene algunos años, que se manejaban, es un material bibliográfico de la materia, derechos humanos y paradigmas. Ahí ustedes van a encontrar la historización de esos paradigmas, cómo fueron cambiando a lo largo de la historia y cuáles son los que hoy se propone la ley.
Y después vamos a ver en la práctica concreta cómo esos paradigmas conviven. Por momentos uno, por momentos otro, y por momentos chocan, ¿sí? En tensión permanente. ¿Cuáles son esos paradigmas, esos dos paradigmas principales que nosotros trabajamos en clase, a los cuales me estoy refiriendo? El tutelar y el de derecho, profe. Bien, paradigma tutelar. Bien. Ese paradigma tutelar, si ustedes van a la bibliografía que yo les estoy mencionando, se van a encontrar con fotos, fotografías, imágenes que son de otras épocas, digo, que tienen 50 años. Por ejemplo, niños en instituciones que antes se llamaban reformatorios, o instituciones que antes tenían el nombre de hogares de huérfanos. Por ejemplo, niños disciplinados, todos vestidos de la misma manera, formando fila en el mismo lugar, esperando los tiempos de la institución, por ejemplo, ¿no? Hay algunas fotos que nos ayudan a graficar este paradigma. Y además de esa foto está la ley Agote, que ustedes la van a leer, que planteaba esto, ¿no? El niño era un objeto y no un sujeto de derechos, ¿sí? Me parece que se cortó. No se cortó. Ah, porque me apareció otra cosa. Perdón, me apareció otra cosa. Ahí estoy. Les decía, este paradigma tutelar tiene sus antecedentes legales, es la ley de Agote. Busquen información que está ahí en el texto, es simple, pero busquen de qué se trata esto, porque les ayuda a entender las características de este paradigma tutelar. Entonces, los niños no tenían posibilidad, no eran sujetos de derecho. ¿Qué significa ser un sujeto de derecho? La posibilidad de elegir, de decidir, ¿sí? Había una visión en donde, digo había, y a veces convive esto en las instituciones al día de hoy, y en lugares, y por momentos predomina, no solo convive, sino que un paradigma tutelar plantea al niño como un objeto, en donde los adultos pueden decidir por encima de las necesidades, por encima de sus deseos, por encima de sus ideas, ¿sí? Entonces, ese paradigma tutelar, vieron, yo siempre en clase trabajamos con el profe Ariel, un ejemplo que me parece que, ¿saben lo que es un tutor? Esto, ¿no? Cuando alguien tiene plantas en su casa, ¿no? Y agrega un tutor a la planta, ¿para qué lo agrega? ¿Qué es el tutor? Ese palito que viene en forma de distintas formas, digamos. Como para guiarlo. Para alinear la plantita, digamos, que va clavado en la tierra, en el medio de las hojas, de las flores, de lo que sea. Para alinearlo, ¿sí? Para enderezar. Bueno, esa es la lógica, digo, con una mirada así biologicista, hasta me animo a decir, tiene que ver con este paradigma, ¿sí? Enderezar, que nada se salga de la norma, la normalización, que todos salgan iguales, correctos, ¿bien? Sin importar lo que el otro opina, lo que desea, lo que necesita. El enfoque de derechos, el paradigma de derechos, lo primero que plantea es un sujeto de derechos. Quien está no por debajo, sino enfrente y por delante, es un niño que tiene derechos, capacidad de decidir, que se apunta al protagonismo de ese sujeto, niño, niña y adolescente. ¿Sí? Cuando decimos niño, incluye a las adolescencias. Entonces, hay una ley, hay muchas leyes y tratados internacionales, nacionales y provinciales que enfocan y dan un marco legal a esto que estoy mencionando, ¿sí? Ustedes van a busquen, porque está en el material de la materia, que también lo preguntamos algunas cuestiones,
la ley de protección integral de niño, niña y adolescente, con qué tiene que ver, con qué tiene que ver el interés superior del niño, ¿sí? ¿Por qué el interés superior del niño? ¿Qué significa? En una situación problema, digo que a veces trabajamos en clase y que a veces son situaciones concretas que ustedes traen de las prácticas. ¿Cómo operar con esta herramienta del interés superior del niño? En un conflicto, lo primero que se decide con el primer criterio es los derechos de ese niño. Están por encima de las necesidades de cualquier realidad compleja, ¿sí? Entonces, ese interés superior del niño lo plantea el enfoque de derechos. Lo tenemos que conocer. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Para profundizar un poco más en esto. ¿Sería la ley 1919? Exacto, vayan sacando Listo. material. Así lo hacemos un poco más interactivo. A ver, ¿querés leerla? Yo no tengo, en el caso de Argentina, el periodo transcurrido entre la sanción de la ley de agote 1919 y la sanción de la ley de protección integral de los derechos humanos, NOA, de 2005, el periodo que abarca la vigencia del paradigma tutelar fue casi de un siglo. Los pactos, tratados, convenciones y compromisos asumidos en las conferencias internacionales y las leyes nacionales le dan sustento legal a esta nueva perspectiva. Sin embargo, aún hoy existe una distancia entre la ley y la práctica cotidiana. Bueno, y después sigue, hay diferencia entre el reconocimiento y el cumplimiento de los derechos. Esta nueva perspectiva de paradigma de la protección integral está sustenta en distintas experiencias de los NOA. ¿Qué significa NNOA? ¿Qué significaba, profe? Que no, como que... ¿Cuál es la sigla? NNOA. Derecho del niño, niña y adolescente. Ahí está, que no lo... Porque la ley es protección integral del Sí. niño, niña y adolescente. Sí, Entonces, puede ahí ser está que el... pasando. ¿Cómo? Ahí es la sigla que incluye... Ajá. Sí, sí. Sí, Sí, decime. dice, los adolescentes son sujetos de derecho con capacidad de opinión, decisión y acción con derechos a recibir información, atención oportuna y apropiada, acompañamiento para decidir en todo relativo a su salud, incluida la salud sexual y reproductiva. ¿Eso podría ser un concepto clave de esta ley? Exacto, exacto. Perfecto, perfecto. Bien, bien. Sí, va por ahí. Esto es importante que lo conozcan, que lo estudien. Por supuesto que hoy es para aprobar un final, que es mañana. Pero pasado mañana es para poder integrarlo en las prácticas. Y ustedes llegaron a esta instancia y nos interesa también integrar, ver cómo pudieron integrar. Si algo de esto se puso en juego en la práctica de ustedes, si no, cómo lo vieron, qué posición crítica han tenido ustedes, si la pudieron tener, si no la pudieron tener, construir. Bueno, esto. Digo, enfermería necesita conocer estos derechos porque hablan, enmarcan la práctica del rol, ¿sí? Estos derechos enmarcan la práctica del rol en las instituciones en donde ustedes van a trabajar, ¿sí? Por supuesto que esto es más sencillo decirlo que vivirlo. Por esto, bueno, ahí el manual este que leyó la compañera algo trae de esto, ¿no? En la práctica cotidiana suceden otras cosas, ¿sí? Tiene otra complejidad. Los paradigmas legales, hay una cuestión que es lo legal y otro que es la práctica de las personas en las instituciones. Hay una distancia muchas veces. Entonces, por eso decimos que a veces conviven los dos paradigmas. Y a la hora de atender están
predominando algunas cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, si tienen un determinado tiempo en una institución para atender a tantas personas, ese tiempo institucional hace de que que les cueste más conocer el nombre de la persona, el motivo de consulta, la historia familiar, porque hay un tiempo que enfermería está regido por esa institución y porque muchas veces hay menos personal para poder atender este sujeto de derechos y hace que se normalice y quede más pegado al paradigma tutelar que al enfoque de derechos. Esto muchas veces sucede en las instituciones. Nos parece importante que ustedes puedan conocer los derechos. Un derecho que no se conoce es un derecho que se vulnera desde el desconocimiento, ¿sí? Y enfermería debe conocer estos conceptos con las adolescentes, ¿sí? Entonces, paradigmas. Esto sería un poco lo más que tenemos que saber, por dónde arrancar. Después, de Pasqualini yo les decía las etapas. Dina Kraukov era una autora que nosotros trabajamos. ¿Había alguien que cursó en el 2021? ¿Dijo hace un rato? ¿Quién dijo antes? Yo, profe, en el 2021 o 22. Leí antes. ¿Leí bien? Sí, Bueno. hay una compañera que lo puso, Una pero compañera. yo también lo rendí el 2022, me parece que era, sí. Ok. Nosotros 2021, si no me equivoco, el 2022 creo que ya no. Algunas prácticas, bueno, obviamente estuvieron afectadas por el periodo de pandemia y de COVID, y se pasaron las prácticas para después, y la hicimos en los vacunatorios, acompañamos en los vacunatorios. En ese momento, quienes hayan cursado en ese momento tienen que estudiar el programa de ese momento, ¿sí? Dina Kraukov era una autora, sigue siendo una autora, que nosotros trabajamos para ver el tema de las etapas. Adolescencia temprana, adolescencia media y adolescencia tardía. ¿Se acuerdan? Profe, perdón, yo cursé el año pasado y eso está también. Sí, pero el fuerte ahora es Pasqualini, lo trabajamos más desde Pasqualini. Quien haya cursado el año pasado, le vamos a preguntar más de Pasqualini, porque es un material más actualizado. Quien haya cursado antes, es decir, 2022, vamos a tomar más lo de Dina, porque, bueno, porque era el fuerte de ese momento que nosotros encontrábamos esto de las etapas, ¿sí? Hay cruces similares, hay miradas parecidas, por eso nos parecía que era más avanzado hoy trabajar con Pasqualini porque tiene algunos datos de la actualidad. Entonces, las etapas de la adolescencia tienen que saber cuáles son. Tenemos que decir los autores, y yo sugiero que sí. Tienen que conocer los autores. Si ustedes... La de Pasqualini es la de este año y la del año pasado. Claro, 2023, 2024. Claro, y de Diana, la de Diana es la de más o menos, yo cursé sí, el 2022, yo cursé. Sí. Listo. Sí. Los autores los ayudan a ordenarse a ustedes para estudiar, aunque sea como les salga el apellido, nombrarlo, pero en estas materias que hay distintas opiniones o distintas miradas acerca del mismo tema, es importante quién dice determinado concepto, ¿sí? Entonces, traten de aprenderse esto, ¿no? El autor ayuda a posicionarse, ordenarse, para ustedes. O a veces las preguntas nosotros, yo te digo, bueno, a ver, ¿qué dice Pasqualini de las etapas? Y ustedes ya si lo estudiaron por el apellido, buscan directamente en su archivo mental. En ese sentido les decía. ¿Había alguna pregunta acá? Yo digo porque estoy con el celu y no puedo mirar el chat. Me cuesta mirar el chat. ¿Seguimos? Ok. Bueno, entonces, les decía, las etapas, características, rasgos físicos, qué características físicas tienen en cada una de las etapas.
cuáles son los aspectos psicosociales de las adolescencias, por dónde pasa una adolescencia a los 11 años, cuáles son los intereses, los gustos, los temores, por dónde pasa en la segunda etapa, ¿sí? ¿Qué es cómo es esto del cuerpo, ¿no? El cuerpo que no es cuerpo de niño, que no es cuerpo de niño, pero que tampoco es un cuerpo de adulto. Hablamos de duelos del propio cuerpo, ¿sí? Si ustedes leen ese texto, van a encontrar esto que les estoy hablando. Son los duelos por los que atraviesan las adolescencias. Duelos porque implica pérdida. Entonces, para pasar a la adolescencia necesitamos abandonar la posición infantil de niño en la familia, en los grupos de pertenencia. Necesitamos abandonar ese cuerpo, que no va siendo más, es el cuerpo niño. Aparecen las comparaciones, las identificaciones con los pares. El grupo de pares pasa a ocupar un lugar clave, importantísimo, en esa constitución psíquica, en estas identificaciones. Bien. Y después ya, fase temprana, es la preocupación por el físico y emocional. Bien. La temprana, es decir, ¿qué edades? De 10 a 13. Bien, Diana. ¿Qué otras cosas? ¿Cuáles son las otras preocupaciones en esta segunda etapa, en la etapa media? Vamos a la media, que es entre los 13 y ¿qué edad? Yo lo tengo entre los 14 y los 16 años, más Sí. o menos, sí. 14 y 16. Tengo la preocupación por la afirmación y lo social, la diferenciación de los grupos familiares, la atracción sexual, la exploración, la relación con ambos sexos, nuevas actividades, búsqueda de la autonomía. Yo tengo todo eso, ¿podría ser? Exacto, bien. La autonomía progresiva. Esto es un concepto legal también, que tiene un efecto en el orden de lo psicológico. Pero se apunta a la autonomía progresiva del adolescente, de la y el adolescente. ¿Qué significa esto? Y ahí en la segunda etapa, en la media, es clave esto, entre los 14 y los 16. Poder brindarle herramientas para que ese sujeto pueda desenvolverse en lo cotidiano con las capacidades propias de cada edad. La autonomía a los 11 años quizás sea poder tener la llave de su casa. A los 16 quizás la autonomía sea volver solo de la escuela. Y a los 18 quizás la autonomía sea poder estudiar o trabajar, ¿sí? De acuerdo a cada etapa, poder acompañar en la toma de decisiones y promover las herramientas para que el otro pueda hacerlo, no yo hacerlo por él. Eso es un concepto clave que atraviesa todas las 3 etapas de la adolescencia y se pone muy fuerte en juego en esta segunda, en la etapa media, ¿sí? Por eso también la autora ahí lo toma, ¿no? Esto de la autonomía, que leía recién la compañera. Bien. La sexualidad tiene que ver con la búsqueda y exploración. Es el rasgo que más predomina, sobre todo en la actualidad. La exploración. En un principio acerca del propio cuerpo y luego con otros, con otras. Esto promueve los procesos también de identificación, de elección, de deseos, de gustos. Son cambiantes, son procesos dinámicos y tienen que ver muchas veces los vínculos sexoafectivos que se construyen en esta etapa tienen que ver con una necesidad de autoconocimiento, no solo de construir algo con otro en términos de pareja, sino también de conocimiento propio, de autoconocimiento, ¿sí? Ese otro me ayuda a conocerme a mí. Eso va a plantear en algún aspecto algunas adolescencias, ¿sí? Por eso la sexualidad es exploratoria.
¿Sí? Mucho silencio, no sé si están, si se entiende lo que digo, ¿vamos bien? Ok. Bien, otro concepto de identidad. Nosotros le vamos a preguntar qué es la identidad, definiciones. Por lo general preguntamos definiciones y ejemplos. Si hablamos de identidad, tenemos un texto que Cecilia Fernández Monján es la autora, Identidad en tiempos de inmediatez. Se llama el texto, es el texto de donde más trabajamos este concepto. Es interesante ese texto, ya lo tenemos hace algunos años. Nos parece interesante porque introduce un resumen, una lectura del contexto, en donde plantea esto, ¿no? La velocidad y la inmediatez como elementos de la época, en donde, por un lado, el consumo, el mercado, lo que tengo y lo que no tengo. Si yo puedo o no comprarme esto, pareciera que es lo que soy, lo que tengo y puedo acceder y consumir, parece que eso me constituye en el quién soy, ¿no? Bueno, esas lógicas del mercado tienen un impacto en la subjetividad de todas las personas. En las adolescencias tiene un impacto particular, específico, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la adolescencia eso marca y deja huellas de una manera particular, porque en las adolescencias es la etapa de las identificaciones. Y ahí va a decir esas autoras que la mirada del otro me constituye. Lo toman esas autoras, lo toman otros autores en psicología. Pero cómo me ven los otros, habla del quién soy también. Sin embargo, no es lo único la mirada del otro. El cómo me veo también habla de quién soy. El nombre es parte de mi identidad. Mi historia familiar es parte de mi identidad. Mis gustos actuales, mis deseos, mis proyectos, mis sueños son parte de mi identidad. El país en el que vivo, la cultura en la cual vivo. Porque hoy cuando hablamos de elementos simbólicos de la cultura argentina, bueno, en mi representación lo primero que viene es el mate, ¿no? Bueno, eso también es la identidad nacional que constituye el quién soy, ¿sí? Entonces, esas identificaciones ocurren fuerte en esta etapa, en la adolescencia. Entonces, una pregunta que no podemos dejar de saber tiene que ver con identidad, ¿sí? ¿Qué elementos forman parte de la identidad? ¿Por qué la identidad es constitutiva para los procesos identificatorios? Bueno, esto lo tienen que buscar en el texto, ¿sí? Y es una pregunta que probablemente esté en el examen. Tengan en cuenta que los exámenes no duran más de 15 minutos, ¿eh? Yo ahora de lo que estoy diciendo pareciera que van a estar 2 horas y media, pero en realidad son exámenes de 15, 20 minutos. Si ustedes, no sé, si sucede algo que por ahí es más del orden de la ansiedad, de los nervios, que nos hace detenernos un poco más, puede ser 10 minutos más, pero no más que eso. Digo, para que tengan en cuenta quienes rinden por primera vez. Los espacios amigables es otro concepto que tienen que traer, ¿sí? Que manejar. ¿Qué es un espacio amigable? El rol de enfermería es un concepto transversal que trabajamos a lo largo de toda la materia. Por ejemplo, ¿cómo se construye el rol de enfermería en un espacio amigable? Entonces, ustedes tienen que poder decir cuáles son esas, qué es un espacio amigable y qué características tienen. Si yo voy a trabajar con adolescencias en el predio deportivo del centro de salud, en la canchita del centro de salud, ¿cómo construyo con otros un espacio amigable? Lo primero es con otros. Como enfermero o enfermera no voy a ir a salvar, voy a ir a construir y en equipo. No en soledad, sino junto a otros. En equipo, en equipos de salud, en esto que plantea la ley de salud mental, que ustedes lo trabajan en salud mental, en espacios intersectoriales, es decir, espacios de salud
en intersección con otros sectores de la comunidad, pueden ser organizaciones sociales del barrio, pueden ser otras instituciones. Si ustedes van desde el centro de salud, pueden armar un espacio amigable con la escuela, con la docente de educación física de la escuela, y armar un espacio de salud que sostenga y sea de cuidado hacia los adolescentes que van, ¿sí? Estas son las bases para construir un espacio amigable. Después, la Ley de Salud Mental plantea las bases, y los espacios amigables que plantea el Ministerio de Salud en su momento y que plantea enfermería, que propone enfermería, son las bases también. Después, estos espacios amigables tienen características. Esas características las tienen que conocer. Tienen que poder nombrar 4 o 5 características, ¿sí? Por ejemplo, es una oportunidad en salud cuando se acerca un adolescente a pedir, capaz quizás un preservativo, no lo sé, que es la idea más asociada en la cual socialmente lo representamos. Bueno, es una oportunidad quizás para la escucha, para que pueda preguntar, para que pueda sentirse cómodo. La oportunidad es una característica. Es una oportunidad perdida, dice el texto, si nosotros atendemos solo lo físico, ¿sí? Si nosotros no podemos promover un espacio de privacidad, aunque sea en algún espacio pequeño, no importa cuál, el que sea posible en cada lugar, para que ese adolescente se sienta escuchado, generando confianza. La privacidad es muy importante para cualquier persona que vamos a ser sujeto de la atención de otro o de otra. Necesitamos confianza y privacidad. Bueno, en las adolescencias más, aún más. Llega un adolescente de 13 años, quiere atenderse solo o consulta con enfermería. ¿Qué hacen? ¿Qué hace enfermería con 13 años y un adolescente? ¿Qué plantea la ley? Pregunta si está el padre de ese menor. En realidad es así. Va. A ver, eso dice Melissa. ¿El resto? En realidad que si vamos a lo que queremos darle derecho a los niños, adolescentes, no deberíamos pedirle de que vaya con un papá por la privacidad de ellos. Por ahí chicos que no quieren saber o no quieren que los papás sepan que se quieren empezar a cuidar o que van a tener un poco más de experiencia con algún sexo, entonces tampoco es necesario que vaya un papá, porque necesita tener su privacidad y quizás si va solo es porque quiere estar solo en eso, ¿no? Y le tenemos que dar el apoyo a ese adolescente, escucharlo y darle todas las explicaciones que quiera para una mejor, no sé, o un autocuidado para él mismo, ¿no? O para ella también. Profe, y no es lo mismo un varón que una mujer. El varón puede ir a pedir un preservativo a tal edad y la mujer como que no, como que le da más vergüenza porque por el que dirán también. A ver. Vuelvo a la pregunta. 13 años, una adolescente o un adolescente, pongamos el nombre que quieran, se acerca vamos a poner un nombre, ya que nombraron, vamos a poner, Paola se acerca al centro de salud, tiene 13 años, quiere hablar con enfermería, ¿sí? ¿Ustedes qué harían en esa situación? Acá alguien dice, busco al padre, y otro dice, no, se lo atiende ¿qué igual. pasa? Que la escucho. Se lo atiende igual. ¿Qué dice la ley? En el artículo 26 del Código Civil establece que el niño, niño o niña hasta los 13 años deben brindar un consentimiento con una asistencia de una persona adulta. ¿Puede ser? Pero también, Linda, está el derecho a ser escuchado, a ser atendido. Por eso es Depende como de qué medio... prácticas. La ley va a plantear, búsquenlo porque en el material lo tenemos, de acuerdo a qué prácticas puede acceder por sí solo a partir de los 13 años.
Bueno, si busca información, se lo atiende y se le pregunta qué es lo que necesita. Dependiendo de lo que necesita, si se le va a pedir que venga acompañado con un adulto o se le brinde la información que necesita en ese momento. Por ejemplo, ¿qué prácticas puede hacer por sí solo? Un laboratorio, una ecografía, una conversación, porque quisiera informarse acerca de métodos anticonceptivos, quizás. Prácticas que no sean invasivas, puede acceder por sí solo a los 13 años. Otro tipo de prácticas, por ejemplo, la interrupción voluntaria del embarazo, puede acceder por sí solo, sin adulto o adulta, a partir de los 16. La ley marca ahí dos instancias, a partir de los 13 y a partir de los 16. Eso es una pregunta que la hemos trabajado en clase, y bueno, que es importante también, ¿no? Para no vulnerar ningún derecho y no perder esa oportunidad. Cuando ustedes hacen las prácticas en los centros de salud, algo que nos llega mucho de parte de ustedes y que yo he escuchado acompañándolos a ustedes, es que, profe, no vienen los adolescentes al centro de salud. ¿A dónde están? Se sorprenden más de una vez. Y los adolescentes que llegan, en general, son las adolescentes. Muchas, las que llegan, son mujeres. Entonces, ¿cómo generar esa oportunidad de encuentro para promover salud, ¿no? Y cómo la capacidad de escucha en ese espacio amigable es clave para no ir a decir lo que tiene que hacer, sino escuchar y ver qué necesita. ¿Sí? Sí, perfecto. Dice María Paz Cosimi. Ay, la capacidad. Ay, no llego a leer, chicos, porque no sé dónde. ¿Alguien puede leer los mensajes? No puedo leer. Estoy con el celular. Bien. Bueno, vamos cerrando. A ver, dudas puntuales. Son 11 menos 10. No sé acá, Cielo, del centro de estudiantes, si tiene alguna, digamos, alguna cuestión más, hasta qué hora, pero me parece que algunas cuestiones más claves estuvieron por ahí charladas. ¿Tienen dudas más puntuales acerca de lo que vimos o de lo que no? De lo que se habló ahora es más o menos lo que están preguntando los profesores. ¿Sí? Ah, Sí. buenísimo. Perfecto, Sí. perfecto. No te puedo decir, las preguntas de examen es esta. Pero, No, digamos, sí, pero clase saber también, lo más importante. claro, así es. Ah, perfecto. Bueno, Venimos preguntando eso. Después, bueno, sí. somos 4 docentes en la cátedra. Mañana voy a estar yo a la mañana tomando examen, tomando asistencia, de acuerdo a cuántos seamos. Vamos a hacer sí, vamos a doblar la mesa si es necesario, ¿sí? Pero yo les sugiero eso. Si pueden preparar un tema, 5 minutos. Preparar un tema es hablar de uno de los puntos principales del programa. 5 minutos. Si ustedes arrancan bien, después son algunas preguntas más acerca de las distintas unidades y ya, ¿sí? Yo sugiero que cuando hablen de preparar temas no traigan casos. A veces sé que lo toman de otras materias, que puede servir, pero la experiencia, por lo menos que yo tuve, es que se enfocan demasiado en el caso y después falta teoría a eso. Y me parece que es muy complejo para una instancia de ansiedad como es un examen final. Si ustedes se sienten muy seguros, hagan una integración. Yo creo que es más interesante si pueden hablar de la propia experiencia. Ahora les digo, más interesante hablar de la propia experiencia, a lo mejor, bueno, profe, yo hice en el centro de salud, ay, no me sale el nombre, Pichincha, acá, centro de salud Pichincha. Bueno, a ver, ¿cómo viste los enfoques de derechos ahí? ¿Hubo algún espacio amigable? Bueno, contame qué es un espacio amigable y después decime si viste alguna experiencia
de esta en el centro de salud. ¿Se entiende? Eso pueden ser preguntas que pueden estar. Doblar la mesa significa que si ustedes son un montón, un grupo rinde mañana y otro grupo rinde a la tarde u otro día. Eso lo vamos a consensuar con ustedes. Quédense tranquilos. ¿Está? Eso es doblar la mesa. Consulta, lo de identidad. Puede ser que yo lo tengo como la identidad como derecho humano, así es. Claro que sí. Es de, puede ser de Silvia, usted dijo Silvia, o cómo era la autora, Bleichmann, algo así. Bleichmann habla, tenemos textos de Bleichmann, pero no, Ajá. eso no es el texto. Es Cecilia Fernández Mouján. Ah, listo. Es un texto de la identidad en tiempos de inmediatez, que tenemos ahí en la bibliografía. Bien, estoy pensando si hay algo más. Creo que estamos. ¿Alguna otra duda? No, de mi parte no. Bueno. Bueno, éxitos a todas. ¿Sí? Muchas gracias, profe. Las esperamos mañana. Estudien, hagan foco en los conceptos y mucha suerte. Gracias, profe. Bueno, ustedes. Chao, gracias. Chao.